Vine a alabar su Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él llegó a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la memoria de la beata Laura Vicuña, Virgen, y ofrecemos la misa por el eterno descanso de Chiara Lubitsch. Para celebrar esta misa pidamos humildemente perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre de inmensa ternura, que en la adolescente Laura Vicuña uniste de modo admirable la fortaleza de espíritu y el candor de la inocencia. Concédenos por su intercesión valentía para superar las dificultades de la vida y dar testimonio ante el mundo de las bienaventuranzas de los limpios de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio sacerdotal superior al de los sacerdotes de Israel, porque es Él el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche: llegarán los días en que haré una nueva alianza en la casa de Israel y la casa de Judá, no como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza. Yo me despreocupé de ellos, dice el Señor. Y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de que aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, porque yo perdoné sus inquietudes y no me acordé más de sus pecados. Al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, el amor y la verdad se encontrarán. El amor y la verdad se encontrarán. Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Tu salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia desde el cielo. El amor y la verdad se encontrarán. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El amor y la verdad se encontrarán. Aleluya. 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 Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos ya nos había contado los primeros encuentros que había tenido Jesús con sus primeros discípulos, Pedro, Andrés y después los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago. Y después nos siguió contando una serie de sucesos y de palabras que Jesús enseñaba. Ya era gente conocida, incluso según el Evangelio de Marcos, Jesús incluso llegaba por las casas, se ve, por lo menos cuenta aquella vez que fue a la casa de Simón Pedro y se encontró con la suegra de este enferma,
con fiebre y tomándole la mano le quitó la fiebre y la mujer se puso a servirlos. O sea, ya eran conocidos. Pero en el Evangelio de hoy es como que se da un paso más hacia adelante y es el hecho de que Jesús quiere que estos primeros amigos suyos participen en su misión. Los hace partícipes de su misión. No es solamente un grupo de seguidores, que lo llamativo siempre es que es Jesús el que los invita, cuando la tendencia o la costumbre en aquella época y en el pueblo de Israel eran los discípulos, los que según su agrado, o según su sintonía con los distintos maestros de Israel, se iban detrás de aquel maestro o de cual otro maestro. Eran los discípulos los que elegían el maestro. Acá Jesús hace justo al revés. Es el maestro que elige sus discípulos. Y esta vez no solamente los elige como discípulos, sino que los pone como apóstoles. Apóstoles, que quiere decir enviados. Esto a nosotros nos podría ayudar a pensar en que nuestra fe no es un contacto superficial con Jesús. Siempre Él quiere ir a mayor profundidad con nosotros. Y esa mayor profundidad con nosotros significa también que en algún momento participamos de su misión. Y si quieren ir un poquito más adentro, es como que a veces el discípulo, el apóstol, toma el lugar de Jesús. Toma el lugar de Jesús porque dice que los instituyó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Es lo que hacía Jesús. Es predicar, sanar y expulsar a los demonios. Inaugurar el reino de Dios. Entonces es hermoso que nosotros pensemos que nosotros también estamos llamados a ser apóstoles, llamados a participar de esa misión de Jesús. Somos profetas del Señor, llevamos su palabra, llevamos su consuelo y también de alguna manera tenemos la capacidad de expulsar a los demonios, no porque seamos exorcistas, ¿no es cierto? Sino por el simple hecho de hacer presente el mensaje de Jesús que hace desaparecer la acción de los demonios. Acordémonos que en el Evangelio de Marcos el Señor entra a predicar en la sinagoga y lo primero con lo que se encuentra es con un endemoniado. Y sin que Jesús haga ningún acto de exorcismo, el endemoniado solo, ¿sí? Es el que dice que Jesús es el Hijo de Dios y el Señor lo expulsa. Simplemente Jesús llegó a la sinagoga, no hizo más nada, ¿no? Entonces, interesante que nosotros nos veamos como participando de la misión de Jesús. Entonces, nuestro cristianismo no es una cuestión solamente de costumbres o una de las tantas cosas, así como somos argentinos, también somos cristianos, así como somos, qué sé yo, no sé, de tal club de fútbol, bueno, también nos ha tocado ser cristianos, somos partícipes, somos parte activa entre los seguidores de Jesús. Nosotros podremos ver a dónde nos envía el Señor. Apóstol es el enviado. ¿A dónde nos envía el Señor? Y una última cosa para reflexionar en el día de hoy es lo siguiente. El ser enviado por parte de Jesús no quiere decir lejanía del Maestro. No es que como el Maestro me envía lejos, entonces ya he perdido el contacto con el Maestro porque me fui lejos. No, porque el Señor los elige para que estén con Él. Son dos elementos que tienen que mantenerse siempre juntos. Estar con Él y ser enviados. Pienso yo que muchas veces a lo mejor como iglesia perdemos la capacidad de obrar al estilo de Jesús porque nos alejamos de Jesús. Queremos ir en su nombre, queremos tener los triunfos de expulsar los demonios, de predicar, pero lejos de Jesús. El contacto con Jesús no se debe perder nunca.
los eligió y los invistió a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Le pidamos a María Santísima, nuestra Madre, que nosotros seamos buenos discípulos de Jesús, buenos enviados de Jesús, y sepámonos elegidos por Él. Sepámonos elegidos a propósito por Él. Todos los evangelios traen la lista de los 12 primeros. En esa lista también se suman nuestros nombres. El Señor nos conoce, nos ha elegido para esto. No porque lo merezcamos, sino por su misericordia. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas con un corazón lleno de confianza. Recemos por toda la Santa Iglesia de Dios, para que quienes hemos recibido el bautismo seamos verdaderos apóstoles de Jesús. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recemos en el interior de nuestro corazón por todas nuestras necesidades. Pidamos por nuestros hermanos sufrientes, que el Señor nos conceda ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Le pidamos al Señor que les devuelva la salud y encomendamos especialmente a los enfermos de la pandemia para que pronto puedan ser restablecidos en sus familias y en sus quehaceres. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos. De una manera especial encomendamos hoy a Chiara Lubich, fundadora de los Populares. Que el Señor los tenga con él en su santa gloria. Oremos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que humildemente presentamos ante ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, que nuestra vida sea Por una ajena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla donde quieras. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, te pedimos que la beata Laura Vicuña Virgen, tu fiel esposa,
encienda en nuestro corazón la llama de la caridad divina que ella suscitó en otras vírgenes para gloria perpetua de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora
el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociéndonos verdaderamente hijos de Dios, oremos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir. Es hermoso ver bajar de las montañas pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Cosecha es abundante, dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Digan al dueño del campo Que envíe los obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Oremos. En la celebración Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de la beata Laura Vicuña, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Rezamos por nuestros difuntos. Dale, Señor, el eterno descanso. Y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Así sea. Que el alma de Chiara y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Cielos, la tierra y el mismo Jehová aclaman, Señor.
de